queremos hablar de este tema, decía yo, nos vamos a abocar gran parte del programa a hablar de estos temas que tienen que ver, por cierto, y que inquietan a toda la ciudadanía. Para eso, hoy día estamos acá en Vía Pública, lo invitamos al alcalde de la comuna de La Florida, Daniel Reyes, quien gentilmente ya está junto a nosotros acá en Vía Pública. Alcalde, ¿cómo le va? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Quiero partir por algo bien macro, alcalde. Me gustaría saber si tuvo oportunidad de ver detenidamente lo que pasó en Vitacura, este atropello de este auto con esos guardias municipales, y qué idea se ha creado. ¿Le da la impresión que esto fue premeditado, que había intención incluso de asesinar a esos funcionarios municipales? Sin lugar a dudas, no tengo la menor duda que hubo una intención homicida de parte de ese delincuente que arrojó, que utilizó más bien el auto como un arma que por supuesto puede causar la muerte y claramente, más que una premeditación, hay una intención homicida en el actuar de esa persona y por supuesto intentó arrollar directamente a 4 funcionarios y hoy día podríamos haber estado lamentando una tragedia mucho mayor de lo que ya es. Dicho eso, entiendo, porque se ha ido conociendo más detalle del prontuario de esta persona que tenía 43 detenciones. Robo en lugar no habitado, robo de vehículos, entre otros delitos que había cometido. Claramente un peligro para la seguridad de la sociedad, pero estaba en libertad. ¿Cómo se explica eso, alcalde? Bueno, yo sé que usted no es la persona que me lo tiene que explicar, pero a quienes nos están viendo, ¿cómo se explica? Y hay una persona que tenía 43 detenciones y estaba libre. Bueno, básicamente eso da cuenta del fracaso absoluto del sistema procesal penal. Y hoy día estamos en una situación particularmente crítica donde se pone en cuestión principios básicos en materia, por ejemplo, justamente en materia penal. Y lo que tenemos que poner en cuestión y justamente debatir es, ¿nos alcanza hoy día con el sistema procesal que tenemos y que permite finalmente, en este caso, un delincuente que tenía 43 detenciones que esté en libertad? Es muy difícil de explicar y muy difícil de entender por parte de la ciudadanía. No es uno, me imagino, sino que muchos de los factores que entran a tallar en esto, ¿no? En tratar de mejorar la seguridad de nuestro país. Pero cada comuna vive su propia realidad, ¿no? En la Florida, ¿cómo están los números a propósito de los delitos, de lo que pasa con, por ejemplo, con temas que tienen que ver con robos principalmente? ¿Han ido mejorando, se estancaron, han ido empeorando? ¿Cuál es el balance que hace desde que usted llegó a la municipalidad? La delincuencia es un fenómeno dinámico y por supuesto que la Florida no es la excepción a la realidad que está viviendo todo Chile. Pero tenemos algunos delitos que por supuesto hay algunas cifras que quizás han ido, no quisiera decir mejorando, pero han tenido una tendencia hacia la baja, pero por otra parte también hemos tenido otros delitos que van en aumento. Como por ejemplo el robo en lugar habitado, básicamente cuando una persona accede a una vivienda, una casa habitación. Sí. Eso ha tenido una curva ascendente bien importante. En el último mes logramos quebrar una tendencia respecto, por ejemplo, a la encerrona, que durante prácticamente todo el año 2024 fueron al alza y tuvimos un quiebre a partir de algunas acciones que tomamos desde la municipalidad. Me refiero justamente a las encerronas, los abordazos asociados particularmente al eje Américo Vespucio, en el caso nuestro, que son las autopistas. Solo para mejor entender, o sea, hay delitos que se cometían antes como encerronas, portonazos que van en decadencia ahora, pero sí han aumentado los robos en lugar habitado. Todavía son cifras, por supuesto, alarmantes, sí, pero por lo menos hemos logrado romper esa tendencia. Quebrar un poco esa... Quebrar la tendencia justamente, pero asimismo, tal como eso ha tenido un quiebre hacia la baja, en particular respecto a los robos en lugar habitado, hemos tenido una alza bastante considerable. Y esto lo que da cuenta finalmente es justamente del fenómeno o de lo dinámico que resulta ser el fenómeno de la delincuencia. Cuando tú aprietas una comuna es natural y obvio que vaya reventando en otra. Lo mismo pasó hace un tiempo atrás con las encerronas. Tuvimos un foco básicamente en el eje más cercano a la comuna de Maipú, después asociado quizás al norte de la región metropolitana, y ese fenómeno va cambiando obviamente y va mutando dentro de la ciudad. Yo le decía, alcalde, bueno, cada comuna vive su propia realidad. Usted me muestra los números, me dice cómo están las curvas, ¿no?, respecto a algunos delitos en lo específico. Y eso obliga también a que la autoridad vaya haciendo, como esto es dinámico, también las políticas que se van llevando adelante o las funciones que llevan adelante los funcionarios municipales también sean dinámicas. Sí, sin duda nosotros tenemos que ir adecuándonos justamente a los fenómenos delictuales que van ocurriendo en la comuna. Por eso hemos dispuesto algunos planes, por ejemplo, asociados a las autopistas, los accesos a las autopistas, a los lugares con mayor afluencia pública, porque ahí se generan de alguna manera condiciones situacionales que favorecen, por ejemplo, el robo por sorpresa. Entonces también para nosotros un desafío permanente ir adecuándonos al fenómeno dinámico de la delincuencia. Pero yo quisiera detenerme particularmente en el tema de las cifras, porque de repente nos pueden llevar a equívocos. Hace poco veíamos justamente a las autoridades que decían que se había generado un quiebre, por ejemplo, en materia de homicidios.
Y eso la verdad Sí, que... la polémica está dada porque hay cifras que no concuerdan, por ejemplo, la que entrega Carabineros, la que tiene el Ministerio Público. Hay algunos datos ahí que hay que mirarlos con mucho detenimiento. Sin duda, Sí. sin duda. Pero más allá de eso, el fenómeno del crimen organizado, lo que nosotros hoy día estamos viendo y todos los expertos lo señalan, es básicamente disputas a nivel territorial entre bandas por el control del territorio. Entonces es natural que aumente la violencia y por supuesto aumenten los homicidios. El día de mañana, independiente quien sea gobierno, independiente quien sea oposición, posiblemente veamos un quiebre y seguramente todos nos vamos a alegrar, pero no vaya a ser el caso que sea un avance más justamente en la instalación del crimen organizado, porque eso significa básicamente que una banda se logra imponer sobre la otra. Y cuando se impone y controla finalmente el territorio, es natural que esas cifras vayan a la baja. Al crimen organizado no le favorece que exista la presencia policial, no le favorece el conflicto en el día a día, porque no le permite desarrollar su actividad delictual. Probablemente, alcalde, usted me va a decir, sí, me faltan. ¿Le faltan Carabineros? Sin duda, nosotros, mire, ahí hay varios fenómenos. Esa es una queja generalizada, ¿no? Pero además un tema bien de fondo. Hoy día ningún alcalde en Chile conoce la dotación de Carabineros en su comuna. Se aducen y se esgrimen razones de seguridad nacional, pero es muy difícil planificar de esa manera. Ahora, igualmente muchas veces por información que uno logra levantar en su propia comuna, sabe si hay más o menos Carabineros. Y hoy día la situación actual en la comuna de La Florida es que tenemos un déficit superior al 50% respecto a lo que teníamos hace 10 años atrás. Si tuviéramos que ponerlo con cifras, en números, estamos hablando de un carabinero por ¿cuántos habitantes en su comuna? A ver, más o menos... Una comuna que tiene 400.000 habitantes, ¿sí? Siempre el óptimo indica que nosotros una comuna de 400.000 habitantes deberíamos tener del orden de 900 carabineros. Perfecto. Y hoy día estamos hablando que tenemos 430, 440. Insisto, esta es información que no provee Carabineros, pero igualmente uno va levantando información a nivel territorial. Dicho eso, hay que tratar de ayudar a Carabineros, ¿no?, en esto, y ahí está la función que cumplen los funcionarios municipales, los guardias municipales. Usted ha adelantado hoy día, a raíz de lo que había pasado en Vitacura, que iba a implementar de mayor dotación de equipos de seguridad, ¿no?, a sus guardias municipales. ¿A qué se refiere, de qué estamos hablando y qué busca evitar con este plan? Mire, hoy día es un hecho... Es una cuestión estructural, como usted bien decía, tenemos un déficit de Carabineros y la primera respuesta ante un crimen, ante un delito, son los funcionarios de seguridad municipal, que probablemente en su origen estaba pensado justamente quizás para el control del comercio ambulante, situaciones de menor envergadura, pero hoy día se exponen a ser atacados a balazos, como pasó en la estación central, y nosotros tenemos la obligación, por supuesto, de proveerle elementos de protección personal que por lo menos le permita enfrentar con algún grado de seguridad mayor. Ellos no pueden portar ni siquiera un bastón retráctil, ni mucho menos un gas pimienta, y que hablar de las pistolas Taser. Pero sí nosotros hoy día decidimos justamente hacer obligatorio, por ejemplo, los controles vehiculares con chalecos antibalas integrales. No el chaleco antibala tradicional, sino un chaleco antibala que le ofrece protección básicamente en la zona del cuello, gran parte del cuerpo, ¿no? justamente la Sí. zona inguinal, que son las zonas de mayor exposición ante una situación como esta, y por supuesto además de cascos balísticos debidamente certificados, porque hoy día no se exponen solo al ataque de un palo o un insulto de parte de una persona en la calle, sino que se exponen derechamente Y a veces ser no es arrollados por un auto, una persona, sino un grupo de personas. justamente, o incluso, como vimos en Estación Central, atacados a balazos. Sí. Alcalde, damos y hacemos la relación, ¿no? Carabineros versus cantidad de habitantes en su comuna, en La Florida. Respecto a los guardias municipales, ¿cuántos guardias municipales tiene la municipalidad? Nosotros tenemos en este minuto una dotación superior a las 250 personas que están destinadas exclusivamente a la función de seguridad municipal, entre motoristas, patrulleros, personal de infantería, personal que cumple labores de inspección municipal. Ya. Y en términos de recursos, ¿qué significa eso para la A ver, municipalidad? nosotros al año destinamos un presupuesto superior a los 2.000 millones de pesos. La Florida es una comuna de clase media, por supuesto no tenemos la realidad financiera que quizás pudieran tener comunas de altos ingresos, pero hacemos un esfuerzo importante para redestinar justamente recursos y personal y fortalecer hoy día una percepción que hay respecto a la seguridad que es muy relevante. La gente se siente mucho más insegura. Probablemente en términos de recursos su comuna tiene una diferencia respecto a otras comunas, ¿no? No es todo igual, no tienen todo el mismo parámetro o la misma cantidad de recursos que les llega. Pero para hacerlo esto en macro y no solamente centrarnos en La Florida, ¿cómo se explica que la primera línea, ¿no?, que son justamente los guardias municipales, primera línea para combatir delitos, para enfrentar la delincuencia, para detener a delincuentes o al menos frenar esta delincuencia, no tengan los elementos suficientes necesarios como para defenderse, alcalde? A ver, primero porque
la figura, en estricto rigor, la figura del guardia municipal o del patrullero municipal es una figura que no existe hoy día en la legislación. Esto básicamente ha sido una respuesta de los municipios a través de los hechos justamente a crear estos equipos de seguridad municipal y cada vez lo hemos ido dando de mayores herramientas. Por eso se hace tan necesario justamente, y aquí hay un acuerdo bastante transversal en el mundo de los alcaldes, hay cierta dicotomía en lo que pasa en el Congreso versus lo que pasa en el mundo municipal, si usted quiere. Sí. Los alcaldes más o menos estamos todos de acuerdo en que se requiere desde luego la aprobación de un estatuto especial que regula a los funcionarios de seguridad municipal, de manera que nos permita, por ejemplo, dentro de otras cosas, adquirir un seguro contra accidentes, un seguro de vida respecto a esas personas que hoy día no lo tienen. Además, establecer agravantes, por ejemplo, ante agresiones que ellos sufran. Y bueno, podremos discutir, por supuesto, quienes creemos que tienen que portar armas de carácter no letal, por supuesto, respecto a aquellos que no. Pero por lo menos hay una base respecto de algunas materias que hay, yo diría, acuerdo absolutamente transversal en el mundo municipal. En el mundo municipal, yo decía en la introducción, alcalde, que efectivamente hay un proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso, que pasó ya a la bahía de la Cámara de Diputados y hoy día está en el Senado. Así como está ese proyecto, ¿le gusta? A ver, yo creo que ese proyecto se queda corto, más allá de que efectivamente se estableció discusión inmediata respecto al mismo, pero hoy día, en la condición actual, es un proyecto que se queda corto. Yo creo que es esencial. ¿Qué le falta? Es esencial básicamente regular el tema, o autorizar más bien el porte de armamento no letal. Eso es un requisito hoy día, como te decía, en los hechos, la primera respuesta ante hechos de carácter delictual o de crimen organizado son los funcionarios de seguridad. Y nosotros tenemos la obligación, insisto, de proveerles herramientas de protección y que finalmente les permitan hacer frente a este tipo de cosas. Por tanto, yo creo que es un proyecto que hoy día se queda corto. Dado lo que estamos conversando, alcalde, la situación que hemos vivido, lo que se ha ido generando, lo que hemos ido conociendo en el último rato, ¿esa ley es urgente? Sin duda. ¿Debe salir y evacuarse rápidamente el Congreso? Sin duda, Sí. sin duda. ¿Con esas indicaciones que usted está planteando? Por supuesto, por supuesto. ¿Y ve ánimo, ve voluntad de los parlamentarios? ¿Ha podido conversar con algún parlamentario de su sector que diga, bueno, efectivamente nos vamos a hacer cargo del reclamo de los alcaldes para hacer modificaciones a este proyecto de ley? Hay interés de parte de los parlamentarios justamente de poder incorporar algún tipo de indicación al proyecto de ley y que permita justamente la discusión y en último término la aprobación para el porte de armas no letales respecto de los inspectores municipales y funcionarios de seguridad ciudadana, pero acá se requiere una reacción inmediata, o sea, se requiere este proyecto cuanto antes y el ministro del Interior lleva 8 días en el cargo, pero acá tiene un buen desafío, justamente porque, insisto, hay acuerdos transversal de parte del mundo de los alcaldes que esto es una necesidad inmediata. Fue algo que también empujó la exministra, ¿no? Carolina Toá, también estaba empujando que saliera prontamente este proyecto. Ahora, igualmente han habido cierta reticencia, han dicho que se está piloteando un proyecto con carabineros, con una cantidad de pistolas Taser que son irrisorias, y la verdad que es difícil entender pilotear un proyecto respecto de algo que se utiliza a nivel internacional hace más de 30 años. Por tanto, esas son ciertas, yo diría, inconsistencias o contradicciones que uno puede constatar en esto. O sea, por eso te insisto, se requiere no solo la discusión inmediata, sino que también se requiere una modificación al proyecto. Cuando ocurren este tipo de cosas, cuando se generan este tipo de situaciones que sin lugar a dudas inquietan a la ciudadanía y cuando vemos las cifras que usted, por ejemplo, en la Florida me da cuenta que hay un alza, ¿no?, de el robo en lugar habitado, que descienden los portonazos, la encerrona y que cada municipalidad vive su propia historia, surgen ideas, ¿no? Y vuelve a ponerse sobre la mesa en el debate ideas como, por ejemplo, policía municipal. ¿Usted es partidario? ¿Le gusta eso? No, no estaba nunca de acuerdo con la creación de las policías municipales porque en definitiva el rol del municipio es distinto. Sin perjuicio que hoy día estamos atendiendo una situación particular, pero la figura como tal que cumpla funciones de carácter policial no me parece. Sí me parece que seamos capaces de avanzar, por ejemplo, a que los funcionarios de seguridad ciudadana se hagan cargo de algunas funciones, por ejemplo, control de tránsito, por ejemplo, notificación de resoluciones judiciales. ¿Por qué? Porque esto nos permitiría de alguna forma liberar el recurso policial que deje de cumplir funciones administrativas o de carácter interno y podamos destinarlo y desplegarlo en el territorio. Me parece que hacia allá debiéramos caminar, pero una policía municipal no hemos estado de acuerdo nunca. ¿Sería de darle demasiado poder a algunos alcaldes? Es que además, dada la realidad... ¿O chocaría, por ejemplo, con la labor que lleva adelante la Policía de Investigaciones o propio Carabineros? No, más allá del choque que se puede generar naturalmente con Carabineros o con la PDI, habría un problema, yo diría, un problema estructural. Dada la realidad financiera que tienen los distintos municipios en Chile, usted tendría probablemente una policía municipal en algunas comunas de Chile extremadamente dotadas y, naturalmente, dada la realidad financiera de otras, tendríamos policías municipales básicamente que estarían con un chaleco anticorte. Entonces, esa diferencia estructural me parece que para pensar en un modelo de policía municipal, yo no estoy de acuerdo. Surgen ideas, yo le decía, alcalde, a propósito de que estamos en esta situación y cada vez que vamos viendo este tipo de hechos, este tipo de delitos, seguramente vamos a ir conociendo más iniciativas, ¿no?
estamos en un año electoral, hay elección presidencial, hay elección parlamentaria, y muchos se ponen, dicen, un poquito creativos, ¿no? Pero hemos visto también videos, hemos visto también posturas y posiciones que llevan a la gente a armarse. ¿Usted le parece sensato, le parece una buena idea que la gente pueda armarse? Uno nunca quisiera llegar a ese escenario, pero la pregunta previa es, finalmente, cuando la gente no encuentra respuesta en el Estado, por supuesto que existe una pulsión natural a tratar de proteger a los suyos. Por tanto, en ese sentido, si una persona cumple con los requisitos que establece la ley, por supuesto que tiene derecho a portar armas. Insisto, no es el mundo ideal, pero el mundo ideal choca justamente con este principio de realidad. Y si las personas, y eso yo creo que es el tema de fondo, si las personas no encuentran respuesta en el Estado, como tú bien decías, van a empezar a buscar alternativas, y una de ellas, por supuesto, va a ser armarse. ¿Podría generarse una espiral de violencia a propósito de eso? De que tanta gente pudiese armarse por lo que usted dice, por el temor, ¿no? A ser víctima de un delito, víctima de un robo, como a usted le pasa en su comuna, ¿no? Esto de que suben los números de los asaltos o robos en lugar habitado. Ahora, yo diría que el gran porcentaje de las personas que buscan armarse buscan básicamente proteger la intimidad de su hogar y su familia. Yo dificulto, quisiera quizás, hay exceso de voluntad de parte mía, que se pueda generar esta espiral de violencia, porque me da la impresión de que el foco de esas personas es básicamente el resguardo de su intimidad, que es básicamente su casa y su familia. En algún momento, a propósito de lo que estamos conversando, alcalde, se instaló también la situación, particularmente en la Florida, de este estado de emergencia comunal, ¿no? ¿Le funcionó? Lo que permitió... ¿O funcionó en la Florida? ¿No era alcalde usted en ese momento? Sí, bueno, yo trabajé durante muchos años en la gestión anterior, Carter, sin duda, sí. Y lo que permitió ese decreto que estableció un estado de emergencia comunal asociado a la delincuencia, en ningún caso, como se ha querido hacer creer, significa que es un estado de excepción constitucional, como los que están regulados a nivel estatal. Son cuestiones más administrativas, Son ¿no? más administrativas, Sí. que te permiten, entre otras cosas, por ejemplo, redestinar personal dentro de la misma planta municipal a cumplir labores de emergencia, efectuar modificaciones al presupuesto de la municipalidad para redestinar recursos Déjeme también. quedarme con la primera. Se redestina ese personal, pero ¿para funciones de qué tipo? Por ejemplo, ¿Hay gente que está preparada para esas funciones, por eso se le redestina? No, porque se utiliza, por ejemplo, para la fiscalización de patentes comerciales. Perfecto. Y eso, a su vez, a usted le permite liberar recursos del área de seguridad para cumplir funciones de carácter más operativas, si usted quiere. Entonces, en ese sentido, nos permite ir liberando personal para cumplir labores en la calle, Y básicamente. genera que la posibilidad de obtener recursos sea mucho más rápido, ¿no? Más que obtener recursos, porque básicamente eso significa De la misma ingresar municipalidad, digo. justamente Sí. redestinar recursos dentro del propio municipio, obviamente, para desarrollar acciones, por ejemplo, la adquisición de material, elementos de protección personal, por supuesto, aumento de las dotaciones de las flotas vehiculares para seguridad. Tiene un impacto, y por supuesto que nosotros lo hicimos y nos dio buenos resultados. ¿Y por qué cree que se generó una polémica cuando el alcalde de Ñuñoa, el alcalde Sichel, ¿no? Instaló esto y algunos dijeron demasiado populista? No, porque me parece que, como usted bien decía, probablemente en un año electoral, donde obviamente surgen quizás otros intereses, el impulso natural quizás a criticar una medida como esta, pero por el contrario, yo creo que en el caso del alcalde Sichel hay un interés genuino, por supuesto, de hacer cosas. Y finalmente, más que criticarle, yo trataría de apoyar a los alcaldes que estamos en el combate día a día, justamente en temas asociados a la seguridad. Es cierto que también con esos recursos, ¿no? A través de esta emergencia comunal, se permiten generar o crear o pavimentar, no sé, calles con lomos de toro que reduzcan la velocidad, que les sea más difícil a quienes, por ejemplo, roban un vehículo, van a saltar y quieren escapar, que puedan transitar por esa vía. Es que justamente cuando uno habla de seguridad, uno habla desde el punto de un concepto, ojalá lo más integral posible. Y como usted bien dice, de alguna forma ir generando condiciones espaciales que dificulten la comisión de un delito. Por ejemplo, reductores de velocidad, que muchas veces se utilizan como una especie de vallas que obliga a que el vehículo tenga que hacer una especie de slalom. Eso, de alguna forma, dificulta que un delincuente en un auto pueda generar un abordazo. Lo mismo con la iluminación, por supuesto, la mantención del arbolado urbano, de las áreas verdes. Son condiciones que de alguna forma facilitan o dificultan la comisión de un delito y van en la dirección correcta. Hoy día la candidata de la UDI, también de Renovación Nacional, fue justamente a Graneros para visitar a los familiares de este matrimonio que resultó muerto a producto de un asalto también, víctima de varios disparos. Y ella dijo, me voy a juntar con los alcaldes de mi sector para avanzar en políticas que tengan que ver con cómo ayudamos a los guardias municipales, también asociado a lo que había pasado en Vitacura. ¿Lo llamó Evelyn Matei? No recibió llamado de Evelyn Matei. ¿Y si lo llama? O sea, cualquier persona que quisiera colaborar
nadie se podría restar en una crisis tan profunda como la que estamos viviendo. Por tanto, cualquier persona que tenga un interés genuino en colaborar en materia de seguridad, bienvenido. Usted, en dos ocasiones en esta conversación, alcalde, me ha dicho que efectivamente hay que escuchar a los alcaldes. Si les escucha realmente a los alcaldes, digo, ustedes no legislan, legisla el Parlamento y hay políticas y hay proyectos de ley que tienen que ver justamente con el día a día que viven las municipalidades. Hay un gobierno también que funciona de esto. ¿Se les escucha realmente? Y como segunda pregunta, ¿están unidos los alcaldes en esta batalla contra la inseguridad? Me parece que se escucha mucho menos de lo que debiera escucharse. Yo por lo menos he tenido en estos casi 100 días de ejercicio del cargo la oportunidad de compartir con muchos de ellos de manera absolutamente transversal y hay bastante acuerdo, hay poco disenso justamente en el mundo de los alcaldes porque, bueno, desde luego, incluso desde el punto de vista electoral, son elecciones de mayoría, hay una diferencia respecto, por ejemplo, a los parlamentarios. Entonces, uno se da cuenta que hay mucho consenso, por ejemplo, en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de educación. Entonces, diría yo que se escucha mucho menos de lo que debiera escucharse. ¿Y eso es una crítica al gobierno? Al gobierno, pero yo diría que esto es una situación estructural, o sea que trasciende sin duda que hay una crítica específica respecto a este gobierno, pero que ha sido permanente en el tiempo. O sea, no ha que pasado solo con este gobierno. Sí, sin duda. Se escucha poco a los alcaldes, el rol preponderante que tuvieron los alcaldes en la pandemia, que ahí finalmente como que recién empezaron a aparecer como en la órbita de las autoridades del gobierno central, incluso también del Parlamento. A propósito del gobierno central, ¿cuál es la relación que usted tiene con el delegado? Con el delegado yo reconozco en él una persona que ha colaborado en acciones que hemos desarrollado en el municipio, pero diría que ha sido básicamente o de manera casi exclusiva con él. ¿Cómo así? No, con el resto de ministerios hemos tenido muy poca relación. Yo entiendo que él es el representante del Ejecutivo, Sí. pero en particular en Gonzalo Durán reconozco una persona que ha estado llana a resolver problemas y a abordar algunas temáticas y problemáticas en conjunto. Y con el gobernador Orrego, que es uno también de lo que han impulsado, ¿no? Esto de armas no letales para los guardias municipales. Tuvimos reuniones al comienzo, durante el mes de diciembre y también el mes de enero, básicamente para analizar las carteras de proyectos, los proyectos de inversión que tiene el municipio. No lo incorporé dentro del Ejecutivo, una Sí. autoridad electa también, pero sí he tenido reuniones con el gobernador Orrego. Porque además tiene algo la gobernación que muchos desconocen, que tiene recursos, Sin ¿no? duda. Y que generalmente trata de hacer alianzas, establecer contactos, lazos con las diferentes municipalidades para de alguna manera también dotar de elementos, de material, ¿no? Que puedan servir. En ese sentido, ¿ve en Orrego una persona que es proactiva? Por lo menos lo que nos ha manifestado, y como usted bien dice, la principal fuente de financiamiento de los proyectos de inversión de los municipios está en el gobierno regional. Y él nos ha manifestado el interés de priorizar aquellos proyectos que tengan interés en materia, que tengan foco, perdón, en el ámbito de la seguridad. 100 días en el cargo, lleva 8 días, entiendo, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, en esa cartera. ¿Ha podido conversar con él? No, No. no. Y lo va a llamar, va a tratar de contactarse. Su comuna, si bien no han ocurrido hechos en el último tiempo, pero sí me imagino que hay un tema que le preocupa que tiene que ver justamente con el aumento de la delincuencia. No, sin duda que si tenemos la necesidad de ponernos en contacto con el ministro del Interior, así va a ser, pero le reiteramos el llamado que en estos 8 días esto es un tema prioritario y aquí yo creo que él puede marcar una diferencia respecto a la gestión anterior. Ponerle no solo discusión inmediata, sino modificar el proyecto de ley y permitir el porte de armamento no letal Ahora, de parte de los guardias depende municipales. también de la voluntad del Parlamento, de los propios diputados, que eso se pueda generar, ¿no? Porque eso necesita indicaciones, ¿no? Sin duda, pero posible, bueno, me atrevería a decir que hay un sector importante que respalda esta medida y finalmente lo que falta acá es una declaración de intención, en este caso del Ejecutivo, y alinear, por supuesto, sus fuerzas políticas dentro del Congreso. ¿Le tiene fe usted al Ministerio de Seguridad? Al nuevo Ministerio de Seguridad que se supone el 1 de abril va a tener que entrar en funciones. La verdad, mire, el proyecto de ley que terminó transformándose finalmente en el Ministerio de Seguridad fue un proyecto que se demoraron 16 años en tramitar. Se presentó bajo el gobierno de la presidenta Bachelet I, el presidente Piñera, de nuevo Bachelet, de nuevo el presidente Piñera, y finalmente se terminó promulgando ahora. Si el Ministerio tiene este énfasis técnico como han anunciado que deberá tener, uno podría considerar que hay elementos positivos en aquello, pero efectivamente más que el aparato burocrático, acá se requieren acciones bastante más concretas. Partimos hablando, Daniel, alcalde, que usted decía, bueno, hay una curva que inquieta, que preocupa en la Florida, que tiene que ver con el robo en lugar habitado. ¿A qué cree usted que se debe? ¿Cómo ha ido cambiando, ¿no?, el delito, particularmente en su comuna en la Florida?
Básicamente, mira, el delito, en general, el delincuente es un delincuente de oportunidad. Cuando ves finalmente que hay un espacio o un espacio de oportunidad en los robos en lugar habitado, que quizás podría tener incluso alguna vinculación con el periodo estival, donde hay casas que están, hay una mayor cantidad de casas que están desocupadas. Entonces, este fenómeno va mutando. Nosotros tenemos algunas condiciones, si usted quiere, estructurales que facilitan, por ejemplo, la fuga de los delincuentes. Tenemos estos fenómenos de delincuencia generalmente asociados o con cierto grado de cercanía a las autopistas, al eje Vespucio, que eso le permite finalmente al delincuente, una vez que comete el ilícito, poder arrancar, salir de los límites comunales. Por eso también se hace tan necesario el trabajo intercomunal y coordinado con el resto de los municipios. Con quien colinda, ¿no? Sí, claro. Y esa relación existe ahí en la Florida. En el caso de la Florida, la verdad que con harta satisfacción lo digo, hemos logrado trabajar con el alcalde Concha de Peñalolén, con el alcalde Espinosa de Macul, lo mismo con el alcalde Toledo en Puente Alto, finalmente en cuestiones tan básicas, por ejemplo, integrar frecuencias radiales. Es algo tan básico y elemental como eso, pero que no se hacía. Por distintas razones, quizás porque no era en ese minuto una necesidad. O a lo mejor no estaba la implementación, digo. No, porque el fenómeno estaba mucho más acotado, pero hoy día estamos viviendo una crisis tremendamente profunda, por tanto nos ha obligado y nos ha forzado justamente a las autoridades que salgamos, entre comillas, del razonamiento tradicional o más convencional y busquemos alternativas, integración de frecuencias de radio, compartir información de cámaras de televigilancia, compartir información, por ejemplo, asociada a las rutas de escape, porque hay obviamente un trabajo coordinado con los municipios colindantes. Quien fuera el alcalde de esa comuna, Rodolfo Carter, en algún momento se hizo conocido por la destrucción de las narcocasas, ¿no? ¿Cómo quiere que lo recuerden en la lucha, en el combate contra la delincuencia, o al menos lo tilden, alcalde? No, la verdad que, mire, llevamos recién... ¿No le gustan los rótulos? Muy poquito en el cargo, llevamos casi 100 días. Solamente quisiera que la gente entienda que hay un alcalde y un equipo detrás de él que tiene todo su esfuerzo puesto en el día a día en el combate de la delincuencia, poder enfrentar y acoger los dolores que afectan a la Florida y, por supuesto, a Chile también. El alcalde de la comuna de la Florida, Daniel Reyes, conversando esta noche con Vía Pública. Alcalde, muchas gracias por venir y ojalá se mantengan esas cifras que por ahora tienen un poco tranquila a la comuna de la Florida y puedan hacer frente, ¿no?, a las que, por cierto, van subiendo, como usted nos decía, ese robo en lugar habitado. Muchas gracias, Que Rodrigo. esté muy bien.